Estamos. Bueno, sí, bueno, un gusto, Emilia, por estar aquí. Y sí, vamos a aprovechar el tiempo, no es mucho, pero creo que es muy importante hablar, especialmente tú ahora que estás como subgerente de asuntos corporativos de Perú y Ecuador de la TAM Airlines. Primero, como para hacer una introducción rapidito, ¿cuánto tiempo estás trabajando acá y cuál es como tu fuerte, digamos, y qué relación tiene tu trabajo sobre el control de la huella de carbono de la TAM? Un gusto estar aquí, de verdad, no solo por el espacio, por volver, siempre es hermoso volver a mi universidad y también compartir contigo. Y bueno, pues es un gran espacio y gran trayectoria también, qué honor. Bueno, primero, en realidad yo tengo 5 años ya en la TAM Airlines. En realidad para la industria es poquito, pero digamos que incluye una pandemia en el medio, así que ya suena más. Cuenta. Y hay más experiencias que contar. Mi rol era antes como jefe de asuntos corporativos igual en Ecuador y al cabo de un par de años luego de la pandemia asumí como subgerente de Perú y de Ecuador y en este rol me encargo o soy responsable de la gestión de la reputación a través de la comunicación externa y la crisis. De asuntos públicos, que es todo el relacionamiento no comercial, por decirlo de alguna manera, con stakeholders, gremios, autoridades, estos temas, y además el monitoreo de las situaciones de riesgo, de contexto en el país, precisamente que pueden afectar al negocio, así como incorporarlas dentro de la toma de decisiones cuando se trata de innovar o gestionar algún tipo de novedad, digamos así, de contexto. Y además, y para aterrizar en esa pregunta, soy responsable de la ejecución de la estrategia de sostenibilidad de la TAM en Ecuador y en Perú. Y desde ese rol, nuestra relación con los temas de cambio climático, gestión ambiental, los temas sociales, y ahora tal vez podré compartir un poquito de los frentes que nosotros manejamos, es directa. Mi responsabilidad en el país, en cada país, en Perú y en Ecuador, es gestionar estos impactos y estas actividades, no solo desde la implementación de los programas de sostenibilidad, sino también desde el área de asuntos públicos, que tiene que ver con la gestión de agenda, políticas que están relacionadas al impacto que se genera a la aviación y desde la aviación. Bueno, no, súper importante, además tienes una gran responsabilidad y te tocan unos tiempos difíciles. Primero quería preguntarte, de manera general, ¿cómo la TAM Airlines está enfrentando la crisis energética actual, especialmente en Ecuador? Bueno, realmente es una situación que nos afecta a todos. Empezamos por el ámbito personal, definitivamente, y también por el ámbito comercial. Operacionalmente, pues los aeropuertos han sido determinados como un área estratégica, entonces digamos que hay condiciones, generadores, etcétera, que permiten la operación, felizmente porque no se puede parar, pero en realidad esto se ha afectado mucho a la percepción del turismo interno y externo. Evidentemente sabemos que países como el nuestro dependen en una gran medida de su dinamización de la economía del turismo y en mucha proporción el ingreso que se genera en el turismo en el país, por el turismo en el país, viene de fuentes internacionales, porque son los que de alguna manera tienen un mayor fee de pago en diferentes espacios. Por ejemplo, Galápagos, por ejemplo, la Amazonía, son espacios donde ellos tienen que pagar más tasas, movilidad, consumen servicios, entonces esto hace que genere mucho impacto. Entonces, sí ha tenido un impacto internamente, sí, a la interna, en el doméstico, alrededor de un 15%. Bajó la demanda. Sí, de los impactos en ventas de turismo, y a nivel internacional tal vez un poco más, pero estamos todavía midiendo, esperemos que, digamos, si está entre el 12 y el 15% doméstico, probablemente alrededor de un 20% a nivel internacional, pero esperemos que, digamos, se vaya estabilizando en poco tiempo esto. Y bueno, ahí también está, no sé si para ustedes también es como un reto, cada vez y ahora la nueva generación sí está como más consciente y quieren empezar a hacer como viajes y buscan viajes que tengan alternativas más, digamos, amigables con el ambiente, alternativas más sostenibles. No sé si tienen todos la idea, pero más o menos, según Carbon Independent, que siempre está controlando los niveles, 1 kilogramo que utiliza de combustible un avión produce 3 kilogramos de dióxido de carbono.
Hay otras medidas que dicen que más o menos una persona produce entre 90 y 105 kilogramos de dióxido de carbono por hora cuando va viajando, es decir, sí existe una cantidad, y que la aviación en general produce el 5% de los gases que son parte o que forman parte de todo este problema climático y el calentamiento global. Ante estas cifras, ¿cómo ustedes han hecho para poder frenar esto? Esta es la huella de carbono que creo que uno va dejando. ¿Cuál es la huella de carbono, si tienes quizá el dato de la huella de carbono de la TAM, y cuáles son los procesos que ustedes han hecho para poder bajar esa huella, digamos? Mira, justo, un poco para darte las cifras que se manejan a nivel global, la aviación aporta 2% oficialmente de las emisiones a nivel global, y sobre este compromiso la aviación, y ahí te hablo como industria, ha asumido o hemos asumido compromisos muy claros, transparentes y objetivos. Nosotros como industria nos hemos alineado al Acuerdo de París, queriendo ser neutro, a una industria de carbono neutro a 2050, y a partir de allí hay unas estrategias y hoja de ruta que la aviación se ha planteado, insisto, a nivel incluso global. Estos son compromisos directos de la industria para poder llegar hasta ahí. Nosotros como LATAM, en 2020, cuando pasó la crisis más grande de la pandemia, hicimos un proceso muy profundo de reflexión. Ya veníamos un poco entendiendo dónde estaban los cambios del mundo, etcétera, pero eso aceleró nuestro proceso de reflexión, y lo que hicimos fue salir a dialogar con stakeholders de cada país en el que estamos, cada filial. El CEO se sentó con los stakeholders que eran desde los clientes, investigadores, ONGs que nos conocían, no nos conocían. O sea, hicimos una barrida de diferentes mesas virtuales en ese momento. Yo las facilité en Ecuador, y realmente lo que buscábamos allí era definir las metas, los parámetros que como empresa la TAM debía asumir para poder agregar un valor adicional al económico que como aviación entregamos, que es el transporte de carga y pasajeros para la dinámica productiva y comercial y turística. Sobre eso nosotros definimos 3 objetivos claros en nuestra estrategia, y fueron, después de estos procesos de diálogo que se dieron entre octubre y noviembre de 2020, saliendo de la emergencia, mientras buscábamos mantener la operación, hicimos este proceso también interno para poder enfrentar esos desafíos que teníamos ya de manera pública. En 2021, en mayo, nosotros hicimos un público anuncio de la renovada estrategia de sostenibilidad, donde definimos 3 pilares. Y me voy a concentrar solo en uno, pero son básicamente valor compartido, donde tenemos avión solidario, tenemos economía circular, donde tenemos algunos diagnósticos, línea base, gestión de plásticos, etcétera. Y ahí también tenemos nuestro programa Segundo Vuelo, y tenemos cambio climático. Hay otro más que se llama gestión ambiental, pero ese nosotros lo hemos declarado solo a la interna, públicamente, pero a la interna porque en realidad es un tema higiénico, decimos nosotros. O sea, es como estandarizar al mayor estándar de la industria nuestros procesos de gestión ambiental, cumplimiento de normativa y proactividad para la aviación. Está basado en la ISO 14001, etcétera, porque antes teníamos sistemas independientes de cada país. Inclusive estamos trabajando ya en la meta de biodiversidad, y estamos trabajando mucho en los temas de fortalecer nuestros procesos para una certificación de IATA, que es específica para la industria, sobre temas de tráfico ilegal de especies, etcétera. Entonces, ya tenemos procesos, pero estamos buscando la certificación para elevar los estándares. Y me enfoco puntualmente en el tema del cambio climático para comentarte que ahí nosotros nos hemos alineado a estos objetivos grandes que mencionaba. Estamos frente al Acuerdo de París, comprometidos con ser net zero a 2050. Tenemos el objetivo de a 2030 tener un crecimiento de nuestra operación, porque esto es innegable, tanto en carga como en pasajeros, que permita manejar los mismos niveles, o al menos los mismos niveles de 2019, a pesar de que nuestra operación crece, compensando nuestras operaciones domésticas. Y también nos hemos comprometido, además de que pie al frente, primero es la reducción de todas nuestras
de nuestros procesos para optimizar el consumo del combustible y generación de normativa de tecnología con fabricantes como Airbus, Boeing y demás para hacer más eficiente el uso del combustible, pero también estamos apostando de manera directa y frontal a un tema que va a ser el único, el driver mayor para el cambio de las emisiones que genera la aviación, y son los combustibles sostenibles para aviación, o SAF por sus siglas en inglés, Sustainable Aviation Fuels. Ahí me gustaría ampliar un poco porque creo que es súper importante incluso para temas de investigación. En el mundo, digamos, a nivel global, voy por las cifras primero, el 65%, estas son cifras oficiales públicas de IATA que se pueden encontrar en cualquier espacio de la web, el 65% de las emisiones que genera la industria son por causa del combustible, del jet fuel. Y eso no va a cambiar por más de que yo optimice cualquier tipo de proceso si no tengo un combustible de reemplazo que genere menores emisiones. Mientras tanto, tengo que optimizar evidentemente mi huella, gestionar la tecnología y compensar, evidentemente, pero el SAF es a una apuesta en mediano y largo plazo uno de los que realmente van a generar, digamos, este cambio importante. A nivel global existen muy pocos proyectos, pero ya todos están de producción de SAF, pero todos han sido asumidos por Europa, Estados Unidos, que son los países que tienen políticas declaradas frente a esto, incentivos, tienen subsidios, porque evidentemente todavía no compite por el nivel de escalabilidad que existe en el mundo. Hoy lo que existe de oferta en el SAF a nivel global no alcanza para sostener un día de aviación de una compañía. ¿Y cuánto es? O sea, para la gente, porque es muy técnico, es interesante, pero a veces la gente dice, bueno, yo solo quiero saber que cuando me siento en el avión, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo yo puedo ser un poco más sostenible a pesar de que quiero viajar muy frecuentemente a Guayaquil? En este proyecto SAF que tú dices, lo que entendí es que se quieren cambiar de combustible, no utilizar el que utilizan actualmente, que ¿cuál es el que utilizan? El diésel. El derivado del petróleo, el jet fuel. Okay. Ese es como la gasolina, ese es el del avión. Tiene cierta característica. El SAF tiene el mismo criterio o las mismas condiciones de quema, digamos, igual tiene que ser un combustible, pero para poder llegar a ser ese combustible, primero viene de fuentes que son más sostenibles y que generan menores emisiones, que pueden ser, por ejemplo, aceites y grasas, que pueden ser caña de azúcar y muchos otros productos derivados agrícola, como el piñón, la jatrofa, etc. Entonces, estos son algunos de los inputs o insumos que generan un SAF o un combustible sostenible de aviación más sostenible de bajas emisiones, que es como realmente es el concepto de fondo, porque en la cadena de producción tienes menores emisiones. No es por la quema, en la quema realmente es el mismo combustible, pero es tu cadena de producción la que genera un cambio en el impacto y en las emisiones que tiene. ¿Y esto ya está actualmente? Ya existe, ya al momento hay más de 10.000 vuelos practicados en la industria con SAF, pero como te digo, no hay una oferta suficiente para que la demanda sea cubierta. Los parámetros para que un poco lo tengamos en mente son, digamos, los estándares están siendo considerados entre que los aviones podamos operar con un 5% de SAF de aquí hasta el 2030, 5 o 10%. Esas son las discusiones para que se entienda un poco la dimensión de SAF que hoy existe. Como te digo, no existe disponibilidad para que una aerolínea en el mundo pueda operar un solo día completamente con SAF. Entonces, realmente la escalabilidad es compleja. Y ahí es donde viene la agenda nuestra de que más allá de tener un programa que tenemos, que es un programa de compensaciones, tú como pasajero, personal o corporativo, puedes entrar a la web de la TAM y encuentras tu vuelo, pones la ruta y te sale el equivalente en toneladas de carbono, de CO2, y tú puedes compensar tu ruta y eso va directamente a la protección de un ecosistema en la región. Lamentablemente Ecuador no tiene todavía desbloqueadas estas ¿No hay una sola región en Ecuador? Condiciones que permitan mercado de carbono regulado. O sea, en Ecuador no hay... En Ecuador hay... la Constitución, que es espectacular en términos de ambientales, que le otorga derechos a la naturaleza y demás, tiene un artículo 76 que dice que no puede, que como tiene derechos la naturaleza, que está muy bien
digamos, ideológicamente, no pueden comercializarse sus servicios. Y esto impide, en resumen, la generación de un mercado de carbono regulado, donde puedas intervenir directamente para compensar en el Ecuador. Es decir, yo como LATAM, que tengo este modelo en Colombia, por ejemplo, y en otros países, no puedo invertir directamente, no puedo pagarte a ti directamente como propietario para que conserves tu tierra y no la explotes, y que eso se convierta en una medición oficial de un crédito de carbono que esté regulada, medida y todo, y pueda ser transable, que es lo que en este momento, como decía, los acuerdos globales de la aviación, que en este caso el acuerdo se llama CORSIA, que es el que regula la generación de emisiones internacionales en la aviación, no acepta un mercado no regulado. ¿Y las compensaciones van entonces a otros países? Las compensaciones van a otros países. Los usuarios ecuatorianos. En resumen, eso es. Ya. Nosotros igual, como somos una empresa que nos consideramos como que nuestra casa es Sudamérica y estamos digamos, en los principales países en la región, hemos identificado una zona, y en este caso es Colombia, donde no solo la normativa permite hacer esos proyectos directos, evidentemente hay una organización que mide, revisa y demás, pero el beneficio directo va al dueño de la tierra. Esto es en la zona de la Orinoquía colombiana, donde hay más de 400 familias propietarias que tienen extensiones infinitas que permiten recuperar incluso la biodiversidad. Hay evidencia ya de que se ha ido recuperando algunas especies precisamente por esta conservación, que es una zona principalmente de explotación petrolera o arrocera, y por causa de estos proyectos estas personas han logrado vivir dignamente y proteger, digamos, la explotación de estas áreas conservándola. Me parece muy interesante. Además, ¿cómo viene, si nos puedes explicar así de manera muy sencilla, muy didáctica, cómo es la compensación? Es decir, esta es tu huella, pero ¿cómo yo compenso? Yo le pago directo a esta persona, la persona deja de extraer madera o deja de hacer extraer petróleo. ¿Cómo es? Ajá. Es tal cual. La compensación básicamente es una equivalencia de lo que tú estás generando, por decirlo de alguna manera, en huella. Tú mides, tienes evidentemente esto, no tú automides, sino alguien te mide, alguien te verifica que esa medición haya sido adecuada, etcétera, de todo lo que tú emites o generas, y eso tiene sus equivalencias en toneladas de carbono. Esas toneladas pueden ser, en su misma referencia, equivalentes a lo que se puede guardar o conservar en un espacio de biodiversidad puntual, que generalmente es como por metros cuadrados o hectáreas, y eso se hace una medición especial sobre eso, específica, que depende si hay agua, si es manglar, si es tierra, si es páramos, dependiendo si cada una de las consideraciones de la tierra, y esto lo que se hace es que equivale este cuadrante a una especie de una tonelada de carbono. Entonces, si yo tengo 10 toneladas o 100 toneladas que emito, podría decirse que pago para que se conserve y no se explote ese espacio natural, para que retenga allí el CO2 y emite oxígeno y eso se conserve. Y en esa conservación es como se da la equivalencia. Si yo emito 100, yo pago por 100, y eso podría decirse que estoy equilibrando de alguna manera. No es lo ideal, porque lo ideal es que no se emitan ningún tipo de toneladas de carbono, pero la idea es que eso se pueda mantener en compensación hasta, como decía, tener el reemplazo de aquello que más afecta en mi industria, que es el combustible sostenible. El combustible. ¿Tienes alguna idea de cuánto han logrado compensar, digamos, o sea, en estos procesos suyos, cuánto han logrado parar en el bosque de Colombia o de Perú, no sé? Sí, mira, nosotros venimos trabajando ya más de 4 años con el proyecto. Hemos desarrollado el proyecto de la mano con la comunidad. Hasta este momento hemos compensado. En Colombia hay una ley que se llama el impuesto al carbono, que de alguna manera es lo que ha obligado a que se generen más proyectos, y otra normativa, que aquí en el Ecuador lamentablemente no es viable, porque tenemos leyes que demandan acciones de compensación para la aviación, pero no tienes mecanismos, que es eso que te decía del mercado regulado. El mercado voluntario, pero no es regulado. El no regulado, al ser no regulado, no permite que compenses. Pero en Colombia hemos trabajado y al momento hemos generado más de 4 millones, miles de millones de toneladas entre consumo, digamos, millones de toneladas, perdón, estoy confundiendo con el tema de Fuel Efficiency, que es nuestro programa de reducción de emisiones. Entonces, realmente
Hemos hecho ya una compensación, todavía esto tiene una proyección mayor. Vamos a ver cuánto es nuestra evolución en términos de consumo, pero es por ahí un poco la mirada 4 Sí, millones. como para ir terminando, bueno, me decías que también trabajaban en un temas de temas públicos. No sé si hay alguna, como institución, digamos, como empresa, algún plan que se ha presentado en la Asamblea Nacional o decir, miren, señores, o sea, no sé, ¿hay alguna iniciativa al ejercicio público para promover y que se cambie este tipo de leyes en Ecuador? Sí, mira, nosotros evidentemente tenemos que trabajar con el Estado y de manera articulada con impulsar hojas de ruta para que esto se tome dentro de las prioridades. Y ahí te voy a contar, nuestros dos frentes son el impulso al SAF, y ahí nuestro pie al frente ha sido generar un estudio que ni en Ecuador ni en la región existía sobre estos combustibles sostenibles para aviación. Nosotros, de hecho, tenemos una alianza con la Universidad San Francisco para el impulso de esta mesa, entre otras actividades que realizamos. Pero ahí, junto con Airbus, que es el fabricante, hemos financiado un estudio de MIT que lo está presentando ya a inicios de este mes, está siendo publicado a nivel de, digamos, de todas las fuentes abiertas de MIT para acceso a cualquier persona que tenga interés, con el fin de identificar las potencialidades de SAF a nivel de 6 países en la región. Es el primer estudio en la región con este enfoque que de alguna manera identifica estas potencialidades, porque todo está siempre a nivel de Europa y Estados Unidos y otras áreas del mundo, pero no necesariamente en la región. Entonces es el primero que existe y busca precisamente dar luces de estas oportunidades, que estos países son México, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Dije todos, sí. Y la idea es que se puedan identificar cuáles son las materias primas, cuáles son las oportunidades que tenemos en estos países, no solo para producción, sino también para comercialización. Y por el otro lado, da como ciertas recomendaciones a los tomadores de decisión sobre el impacto que pueden tener las medidas de hacer o no hacer el SAF. Porque no es solamente una alternativa para la descarbonización, también representa una oportunidad económica para los países. Y el otro frente es el frente de la compensación, que esto es, como digo yo siempre, el mientras tanto. No podemos llegar a tener SAF de aquí en 1000 años y mientras tanto no hacer nada, entonces ahí viene la compensación. Y ahí es donde nosotros planteamos mecanismos de mover, digamos, algunas políticas públicas. En ambos casos necesita haber hojas de ruta. Y hoy estamos trabajando y hablando mucho en algo que se llama, o que llamamos nosotros integración regional. Porque la región como tal, o sea, primero no puedes separar geográficamente el clima ni los impactos que generas, o sea, no puedo decir, no, es que todo lo que yo genero solamente me impacta en Ecuador, no. Todo lo que yo emito como industria me afecta a nivel global. Entonces, geográficamente no es posible manejar eso. Entonces, tenemos que ir trabajando como en bloques. Pero está comprobado que a nivel global hay mecanismos que han sido viables y positivos para generar beneficios, digamos, para la gestión de compensaciones. Por ejemplo, hay un bloque Washington, entre Estados Unidos y Canadá, con 3 estados que permiten que se puedan hacer compensaciones cruzadas entre países o entre, en este caso, estados y países. Y esa es la figura que nosotros consideramos que debería haber, al igual que pasa en Europa, porque nuestra región tiene mayor, por decirlo de alguna manera, diversidad geográfica distinta a los planos de Europa, de Estados Unidos, donde el transporte es complejo y además nuestro PIB es menor, PIB per cápita es menor que estos países. Entonces, realmente es muy sensible a la movilidad en avión y el precio que puedas pagar. Y si no existen hojas de ruta regionales donde puedas hacer compensaciones en diferentes países como un solo bloque, alineadas las políticas o generación de SAF de manera conjunta en la región que permiten ser competitivos con otras regiones, lamentablemente estos costos van alguien los tiene que asumir, y entre la aerolínea y el cliente esto va a matar la aviación. Y aquí en nuestra región tiene un impacto altísimo, no solamente por temas comerciales de la aviación, sino tienes un montón de islas. Galápagos, por ejemplo, sin aviación, ¿cómo funcionas? Abasteces, mueves turistas, lo vimos en la pandemia, sufrió,
por eso, porque no tienes ingreso de turistas, porque no tienes movilidad para que las personas localmente se puedan atender en términos de salud, que todo tiene que mejorar, efectivamente, pero la realidad es que hoy se necesita la aviación, desde el abastecimiento de temas de salud, alimentación, etcétera. Entonces, esto podría tener un impacto muy alto y ahí es donde nosotros promovemos políticas y hojas de ruta que deben ser regionales, pensadas en bloque, para poder impulsar mejores estrategias de la región, además por la biodiversidad que tiene.